Damos gracias, mis hermanos, por esta mañana y por la oportunidad que tenemos de encontrarnos en la casa de Dios. Y quiero invitarles a buscar en sus Biblias la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y vamos a estar leyendo al final del capítulo 2, desde el verso 20 hasta el verso 4 del capítulo 3. Repetimos, Colosenses capítulo 2, verso 20 hasta el verso 4 del capítulo 3. Y dice así la palabra: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias también por esta oportunidad de poder exponer tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú seas el que nos guíe y que tu palabra pueda ser de edificación a todos. Perdona mis pecados y perdona mis faltas. Te los ruego en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, hemos estado hablando sobre esta carta del apóstol Pablo a los Colosenses y hoy quiero centrarme nuevamente en estos versos que creo que son bien importantes y he puesto como título a nuestro mensaje: vivos por su muerte. Vivos por su muerte. Hace unos días en Facebook el pastor Rodolfo Santana publicó una noticia que a modo de introducción quisiera compartir con ustedes. Durante la década de 1960, un grupo de arqueólogos realizaba una excavación en el palacio del gran Herodes y desenterraron una tinaja o jarrón de barro que databa de más de 2000 años. En su interior conservaba cierta cantidad de semillas de una planta ya no existente, la palma datilera de Judea o Fenis dactilífera. Esta fue un elemento emblemático no solo de la cultura judía de los tiempos bíblicos, sino también era esencial en la economía de dicha región. La Biblia hace referencia a este árbol, a sus frutos y flores. El rey David llamó a su hija Tamar en honor al nombre hebreo de esta palma. Salomón y otros escritores se refirieron a ella, pero los romanos, en su intento de someter a aquella región, acabaron con esta planta por lo que ella representaba en la economía judía. Definitivamente nadie había documentado la existencia de dicha palma por 2 milenios. Luego del hallazgo se conservaron las semillas por 4 décadas en la Universidad de Bar-Ilan de Tel Aviv. Y en el año 2005, una investigadora británica decidió plantar una de las valiosas semillas y, para sorpresa de todos, la semilla multimilenaria brotó, convirtiéndose en la semilla más antigua en germinar. La noticia celebra no solo el crecimiento de esta planta, sino la primera flor. Esta fue una valiosa semilla durante los 2000 años de guardada y luego 40 de encontrada, pero ha sido notorio su verdadero valor cuando fue puesta en tierra y murió para dar vida al árbol más antiguo en germinar. Otra vez pienso en el texto de Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La muerte antecede a los frutos. Y este texto nos recuerda la obra de Cristo, que Él tenía que morir y resucitar para que nosotros pudiéramos tener vida. La esencia de nuestra fe no radica en los milagros
ni en los panes que Jesús multiplicó, ni en las personas que Jesús sanó. La esencia de nuestra fe radica en la muerte de Cristo, porque sin su muerte no hay remisión de pecado, y si no hay remisión de pecado, no hay redención. Si Cristo no muere y resucita, nosotros estaríamos perdidos. No hay remisión de pecado, no hay esperanza para el hombre pecador. Y es por eso la importancia de que Jesús murió y resucitó. Y el pasaje que se leía ahorita en la lectura bíblica de Romanos nos deja claro que para nosotros tener vida tenemos que morir con Cristo. Y de eso es que nosotros queremos hablar en esta mañana. Los que han muerto con Cristo han resucitado con Él. Pues estas dos cosas son dos caras de la misma obra de Dios, de la regeneración. Es decir, que los que hemos muerto con Cristo, también hemos resucitado con Él. Y esas son dos verdades que no podemos separar, que están juntas. Son las dos caras de una misma moneda. Son las dos caras de la doctrina de la regeneración. En primer lugar, quiero compartir con ustedes que libres por su muerte. Nosotros somos libres únicamente por la muerte de Cristo. Y dice el verso 20 al 23, quiero que podamos leer este pasaje, pero que también nos enfoquemos en la primera parte, en la primera expresión de este verso 20 y en la última expresión del verso 23. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La expresión que comienza el verso 20 es esta, pues si habéis muerto con Cristo. Fíjese, si habéis muerto con Cristo. Y entonces ella habla de enseñanzas humanas o de tradiciones de hombre, y entonces el apóstol Pablo termina diciendo, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, que las enseñanzas humanas, las tradiciones de los hombres, no nos pueden ayudar a nosotros a vencer el pecado. No nos pueden ayudar a nosotros a vencer nuestra naturaleza pecaminosa. No nos pueden dar vida. Nada de esto nos puede dar vida. El único que nos puede dar vida es Cristo. Pero para eso nosotros tenemos que morir con Cristo. Por eso el apóstol Pablo en el verso 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y empieza a hablar de esas cosas. Nosotros en Cristo morimos a todos los rudimentos del mundo, es decir, a las enseñanzas de los hombres, a los que los hombres enseñan, a la filosofía humanista de los hombres. En Cristo nosotros morimos a eso. Esa no es nuestra esperanza, nuestra confianza no está en ninguna enseñanza humana, sino que está en Cristo. Nuestra vida está fundamentada en Cristo. La muerte de Cristo es suficiente para librarnos de los rudimentos del mundo y es esencial en nuestra batalla con los apetitos de la carne. Si nosotros queremos vivir una vida en santidad, nosotros tenemos que recordar que hemos muerto en Cristo. Porque no es nuestra fuerza, nosotros vamos a poder vencer nuestras debilidades. No es nuestra fuerza, nosotros podemos vencer el pecado. No, nosotros no podemos. Es en Cristo en quien nosotros podemos ser victoriosos. Y este pasaje lo enseña con claridad. No en las enseñanzas humanas, sino únicamente en Cristo. Por eso es que hay que morir con Cristo. Pero sabemos que si morimos con Él, dice que también viviremos con Él. Por eso es que si nosotros hemos muerto en Cristo, sabemos que tenemos vida, sabemos que tenemos el perdón de nuestros pecados, sabemos que tenemos una esperanza gloriosa. Y es por eso que nosotros siempre tenemos que mirar a Cristo. Este texto habla de los rudimentos del mundo, hay esa expresión ahí, dice que hemos muerto a los rudimentos del mundo. Se refiere a que el mundo nos presenta un argumento insuficiente, un argumento carente e incompleto. Las enseñanzas de los hombres son incompletas, son carentes. Es una alternativa, es la alternativa que el mundo da para lidiar con los apetitos de la carne. Pero estas alternativas son vanas, no tienen ningún poder
para ayudarnos a vencer el pecado. Y mucho menos tienen poder para dar verdadera vida. Y es por eso que Pablo le dice que hay que estar muertos en Cristo. Fíjese, este verso 20 dice esa expresión, pero en el capítulo 3, en el verso 3, nuevamente el apóstol Pablo retoma la misma idea y habla de que nosotros estamos muertos en Cristo, porque es importante que nosotros tengamos esto bien claro. Si nosotros hemos muerto con Cristo, entonces nosotros vamos a anhelar lo espiritual. Nosotros vamos a anhelar a Cristo. Nosotros vamos a anhelar hacer la voluntad de Cristo. Nosotros vamos a querer caminar con Cristo. Pero eso únicamente porque hemos muerto en Cristo. Y el fallo está en que a veces la iglesia cristiana ha invertido las cosas y ha puesto leyes para tratar de lograr eso. La ley, como he dicho en otras ocasiones, no revela el corazón. Las personas a veces se pueden someter a las leyes, pero no porque en su interior ellos quieren. No revela el corazón. Y si no revela el corazón, eso no agrada a Dios. Si no revela el corazón, eso no glorifica a Dios. Es por eso que nosotros tenemos que entender que hemos muerto con Cristo. Si somos cristianos es porque hemos muerto con Cristo. Y si hemos muerto con Cristo, entonces vamos a anhelar vivir con Cristo. Y esa es la realidad que Pablo le está presentando ahí a estos creyentes de Colosas. Ahora en este pasaje, en el verso 20 al 23 se nos dicen algunas cosas. Por ejemplo, está la expresión culto voluntario. Y esto tiene que ver con las enseñanzas, las tradiciones, la filosofía que movía este movimiento gnóstico que estaba infiltrándose en aquella iglesia y que también nos afectan de alguna manera a nosotros hoy. Culto voluntario, religión autoimpuesta, es un culto creado por el propio hombre. Es todo aquello que no ha sido explícitamente ordenado para acercarnos a Dios. Este era el fuerte de los místicos. Fíjese, es un culto inventado con las invenciones humanas, pero no es un culto fundamentado en lo que Dios ha revelado en su palabra. Y esto es vano, y eso es lo que buscaban los místicos. Y ya de esto nosotros hemos hablado en otras ocasiones. También aparece la humildad. Podemos decir que este es el talón de Aquiles del legalismo. El orgullo de querer ganar el cielo por sus medios es el verdadero rostro de la falsa humildad del legalismo. Los legalistas no eran verdaderamente humildes, aunque ellos aparentaban cierta humildad. Y creían que ellos podían acercarse a Dios porque no podían ir directamente, porque eran muy humildes. Pero ese es el legalismo, que también hace mucho daño. Y otra expresión que aparece dice, duro trato del cuerpo. Y esto tiene que ver con el ascetismo, el retiro, la renuncia a los placeres terrenales. Prácticamente la renuncia a la propia vida. John MacArthur, hablando de esto, dice, el ascetismo consiste en todos los intentos de alcanzar la santidad mediante el descuido riguroso de uno mismo, la abnegación extrema y hasta el sufrimiento infringido por uno mismo. El ascetismo carece de poder para restringir el pecado o acercar la persona a Dios. Es decir, que el ascetismo, aunque tú te abstengas, esas son las personas que todo es malo y que quieren aislarse del mundo para no contaminarse y piensan que así están en santidad, que están más cerca de Dios. Erróneo y contrario a las Escrituras. Esas personas piensan que así se están acercando verdaderamente a Dios. Pero Cristo no dijo eso. Ahí en el Evangelio de Juan, Cristo dice todo lo contrario. Él habla allí con toda claridad, no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios nos ha llamado a vivir en este mundo. Lo que nos ha llamado a vivir diferente al mundo. Y eso lo podemos hacer si nosotros entendemos y reconocemos que estamos muertos en Cristo. Que hemos muerto en Cristo. Y que hemos resucitado con Él para vivir una vida diferente, una vida plena delante de nuestro Dios. Pablo deja claro que nuestro verdadero enfoque contra los apetitos de la carne no radica en atacar lo externo. Estos tres argumentos filosóficos antes mencionados son falsos argumentos
y no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. Estas tres cosas que yo he mencionado anteriormente y de las cuales en otros sermones he hablado, no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. No legalismo, sino Cristo. No ascetismo, sino Cristo. No misticismo, sino Cristo. Nosotros necesitamos a Cristo y reconocer que estamos muertos en Él para poder vivir una vida diferente. ¿Qué son realmente los apetitos de la carne? Plasmones se traduce como apetitos, pero se puede traducir como llenura, plenitud, saciedad, satisfacción, anhelo, deseo. Y la palabra carne es sarcos. Carne referente a lo pecaminoso, lo podrido, lo caído, lo que es contra Dios. Entonces, es el deseo, es el anhelo de lo pecaminoso, de lo que es contrario a Dios. Eso es lo que nos está describiendo ahí con esta expresión, apetito de la carne. Y eso es lo que la carne desea. Pero si nosotros estamos en Cristo, dice que hemos muerto. Y esa carne no tiene ningún poder contra nosotros, porque estamos en Cristo. Pero si usted no está en Cristo, la carne es la que se enseñorea de usted. Necesitamos estar en Cristo y reconocer cuál es nuestra identidad en el Señor Jesucristo. Fijémonos que hay una diferencia marcada entre el deseo de la carne y las obras de la carne. El primero se refiere a la motivación y el segundo a las actitudes. Fíjese, uno es la motivación, lo que te motiva a hacer algo, y lo otro es la actitud. No los frutos, porque no hay textos que se refieren a las obras de la carne como frutos, sino como designio. Dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Dice, ni tampoco pueden. Así que no es lo mismo el que nosotros podamos ver la motivación y las actitudes. Uno es lo que te motiva a hacer una cosa, y lo otro es lo que tú propiamente estás haciendo. Y tenemos que entender esta diferencia. Ahora, el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Dice, y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, que el deseo de nuestra carne es contra el Espíritu. Y quisiera buscar ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 10, el verso 2 al 5, lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 10, dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Los cristianos, hermanos, estamos en esta carne, pero no militamos según la carne. En otras palabras, nosotros no estamos para darle rienda suelta a nuestros apetitos carnales. Recordemos que nosotros hemos muerto con Cristo y debemos vivir para Cristo. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El pecado entra por aquí y enseguida está aquí, y después se lleva a la práctica. Pero dice este pasaje, dice, llevando cautivo todo pensamiento malo, todo pensamiento que no es de Dios. ¿A dónde? Dice, a la obediencia a Cristo. La vida cristiana es una vida difícil. Y esto no quiere decir que nosotros no pecamos, nosotros fallamos muchas veces. Pero Dios nos ha dado los medios y la enseñanza para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos y cómo nosotros podemos lidiar con nuestros pecados, cómo yo puedo lidiar con mi pecado cuando soy tentado, cuando hay un mal pensamiento, cuando estoy siendo arrastrado al pecado.
Dice ahí claramente que yo debo traer todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, yo no debo obedecer ese deseo pecaminoso. Yo tengo que obedecer ¿a quién? A Cristo. A ese es al que yo tengo que obedecer. Y a ese es al que yo tengo que buscar. Y pudiéramos buscar otros textos. Le dejo para que ustedes puedan meditar en su casa. 2 de Timoteo 2, versos del 3 al 12. Y ahí en este pasaje, vamos a leerlo. Es un pasaje también bueno. 2 de Timoteo. El capítulo 2, verso del 3 al 12, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Como creyentes nosotros vamos a sufrir de muchas maneras, pero nosotros vamos a sufrir también luchando contra el pecado, hermanos. Hay que sufrir, hay que luchar. No piense que es una lucha fácil. Dios nos ha dado los recursos, Dios nos ha dado los medios, pero nosotros debemos saber que hay una lucha. No podemos negar esta realidad de una lucha. La hay. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No nos podemos dejar enredar con las cosas que este mundo nos ofrece. Nuestro objetivo es agradar a Dios. Y para agradar a Dios nosotros tenemos que ser conformados a su voluntad. Sigue diciendo: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El obrero, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Fíjese cómo dice: ninguno que lucha como atleta es coronado si no lucha legítimamente. Nosotros tenemos que saber que un atleta se tiene que esforzar y tiene que entrenar diariamente y tiene que hacer sus prácticas para poder obtener un trofeo. Y así somos nosotros también, los cristianos. Tenemos que luchar como atletas si es que nosotros queremos obtener el premio. Pero hay que luchar legítimamente. No según nuestra idea, no según nuestros principios, no según los principios del mundo. Tenemos que luchar según los principios que Dios nos ha revelado en las Escrituras. Esa es la forma en que nosotros debemos vivir la vida cristiana. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hermanos, estamos llamados a acercarnos a Dios, pero acercarnos a Él de la forma en que Dios ha establecido, para que nuestras vidas puedan verdaderamente dar frutos. Las obras de la carne es todo aquello que se opone a Dios. La Biblia ahí en este mismo pasaje enumera las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, ira, enojo. Ahí podemos hacer una lista inmensa de estas cosas. Pero dice la Biblia que las obras de la carne es contraria al fruto del Espíritu. Es contrario. Por eso es que tenemos que estar claros de que hay una lucha. En segundo lugar, enfocados por su muerte. Nosotros tenemos que enfocarnos sabiendo que lo que nosotros somos es por su muerte. Porque por su muerte es que tenemos vida. Dice el verso 1 del capítulo 3: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Óigame, este pasaje a mí me fascina, es un pasaje maravilloso. Y es importante que nosotros podamos enfocarnos correctamente en la muerte de Cristo. Nosotros no podemos dejar como creyentes de mirar a esa muerte de Cristo, a esa obra de Cristo, porque de esa obra de Cristo es que emana nuestra victoria. Si no morimos con Cristo, no resucitamos con Él. Por eso Pablo se refiere con una condicional
pero de manera positiva. Si pues, o por cuanto, en el verso 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O el sí pues puede ser cambiado por cuanto habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, que si nosotros verdaderamente hemos muerto con Cristo, entonces hemos resucitado también con Él. Pero si eso ha sido una realidad en nuestras vidas, entonces también es una realidad que nosotros nos vamos a apasionar, nos vamos a deleitar con buscar las cosas espirituales. Esa va a ser nuestra pasión, va a ser nuestro deleite. Nadie va a buscar a Dios. Fíjese, nadie va a buscar a Dios si antes Dios no ha obrado en esa persona. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se han desviado, todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay justo, ni aun uno. El hombre de continuo busca el mal. Ese es el hombre sin Dios. Ahora, cuando nosotros hemos sido redimidos por Cristo, Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Y Él ha puesto en esa naturaleza un nuevo deseo de nosotros querernos conformar a la imagen de su Hijo. De nosotros ser como Cristo. Así que la muerte de Cristo es el deleite del cristiano. Si un cristiano ha muerto verdaderamente con Cristo, ha resucitado con Él, y entonces se va a deleitar en lo espiritual. Se va a deleitar en conocer más de Cristo. Esa va a ser su pasión. Esa va a ser su atracción. Yo miro a los adolescentes y veo que son atraídos por los equipos electrónicos. Eso les fascina. Ese es su mundo. Bueno, cuando uno conoce a Cristo, fíjese, cuando uno ha muerto con Cristo, tu fascinación va a ser Cristo. Va a ser vivir para Él. Va a ser conocerle más a Él. Esa va a ser tu fascinación, va a ser tu deleite. Y cada momento que tú tengas, tú vas a querer saber y aprender más acerca de Cristo y de la esperanza gloriosa que nosotros tenemos en Cristo. Esto implica las cosas de arriba, o mirar las cosas de arriba, enfocarnos, poner la mira, fijar los ojos. Dice, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, nuestra mirada tiene que estar enfocada en Cristo, tiene que estar enfocada en lo espiritual. Pero con tristeza lo decimos. A veces la mirada del creyente está enfocada en este mundo, está enfocada en lo terrenal, está enfocada en las cosas que se ven, cuando la palabra de Dios nos está diciendo con toda claridad que no miremos las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios en su palabra nos llama a mirar a Cristo, a concentrarnos en Cristo, a pensar en Cristo. Y dice aquí este pasaje, si pues habéis resucitado con Cristo, hay algo que hacer. Entonces dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si ustedes han sido salvados, si ustedes han sido redimidos, la búsqueda de ustedes ha de ser en el plano espiritual. Dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar describe el empuje práctico. Tú buscas lo que tú eres. Pero si tú buscas a Cristo, no es por tu fuerza, no es por tu intuición o por tus valores personales. Tú le buscas porque Él ha hecho y está haciendo una obra en ti. Dice la Biblia, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a Cristo si Él no le trae. Y ahí en Santiago 1, 17 y 18 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra
de variación. Toda cosa buena, toda bendición, la salvación, que es la mayor bendición que nosotros podemos, ¿de dónde viene? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y ese texto, si nosotros lo leemos, sigue diciendo, no de nuestra voluntad, no es por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios. Quiero leerlo literalmente. Santiago, capítulo 1, verso 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad, fíjese, Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Si nosotros hemos nacido de nuevo, no es porque yo quise. Dice Él, de su voluntad, nos hizo renacer para una esperanza viva. Es Dios el que nos ha hecho nacer. Ahora este pasaje también dice, buscad las cosas de arriba, y describe el empuje práctico. Tú busca lo que tú eres, y si tú eres un cristiano, tú vas a querer buscar a Cristo, tú vas a querer vivir como Cristo. Pero dice más, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Reina Valera traduce, poned la mira. Pero en el original esta palabra quiere decir pensad. Y es la palabra phroneite. Y quiere decir pensad. Y la idea es en lo que tú te apasionas, en lo que tú te deleitas. Esa es la idea de esta palabra. Así que lo que nos está queriendo decir es que nuestra pasión, nuestro deleite, han de ser las cosas espirituales, y en esas cosas nosotros tenemos que estar enfocados. En Cristo es quien nosotros tenemos que estar enfocados. Nuestra mirada, nuestra vida tiene que estar hacia Él en todo momento. Así que estar enfocado, y quisiera que pudiéramos ver algunas versiones de la Biblia. Por ejemplo, la King James traduce, poned tus afectos en las cosas espirituales. Poned tus afectos en las cosas espirituales. Otra versión en inglés dice, pon tu mente en las cosas espirituales. Y así pudiéramos ver muchas otras versiones. Pero esa es la idea, que tu vida, que tus afectos, que tus emociones, que tu deleite sea el Señor Jesucristo. Y preguntamos, ¿cuántos de nosotros verdaderamente nos deleitamos en el Señor Jesucristo? Hay pasajes de las Escrituras que nos mandan a pensar en el Señor Jesucristo en todo momento. Por ejemplo, pensando en Filipenses, en el capítulo 4 de Filipenses, en el verso 8, dice lo siguiente. Filipenses 4, 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué tenemos que pensar? En lo que es todo bueno, todo justo, todo amable, todo perfecto. ¿Quién es ese, hermano? Cristo. Cristo. El apóstol Pablo le dice a los cristianos de Filipo esa gran verdad. Ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban en prueba, y Él les recuerda, vuestro pensamiento ha de estar en Cristo. Aún en esas aflicciones que ustedes están enfrentando, ustedes tienen que tener vuestro pensamiento en Cristo. Piensen en Cristo. Y así nosotros debemos pensar en Cristo en todo momento. Cuando viene la hora de la prueba, cuando viene la tentación, cuando todo está bien, nuestro pensamiento ha de estar en Cristo. No en las cosas de este mundo, no en los placeres de este mundo. No importa que las multitudes se vayan detrás del mundo. No importa. Ese no es nuestro modelo. Ese no ha sido el llamado que nosotros hemos recibido. El llamado de Dios es diferente. Dios nos ha sacado del mundo y nos ha constituido su pueblo. Por tanto, nosotros debemos en este mundo vivir para Él. Dice la Biblia en Mateo 6, del 19 al 21, hablando de los tesoros, que no te hagas tesoros en la tierra donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no pueden hacer nada y donde ladrones no minan ni hurtan. Y entonces dice el verso al final, dice,
porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro, mi hermano? ¿Está en el mundo? ¿Está en los placeres de este mundo? ¿O está en Cristo? ¿Dónde está tu tesoro? Es importante que nosotros podamos tener esto bien claro en nuestras vidas. Así como el hombre piensa, así es él. Eso lo dice la Biblia. Como el hombre piensa, así también es él. Como es el hombre en su corazón, tal es él. En lo que tú te deleitas, eso eres tú. Puedes tener eso claro. En lo que tú te deleitas, en lo que tú encuentras el mayor placer, eso es lo que tú eres. Si tú te deleitas en el mundo y en los placeres del mundo, y eso es lo que te llama, y eso es lo que tú anhelas, bueno, así eres tú. Ahora, si tú te deleitas en Cristo, y en lo que tiene que ver con Cristo y con su voluntad y con su gloria, así eres tú. Tú eres un creyente. Tú has sido redimido por Cristo. Tú has muerto con Cristo y has resucitado con Él. Tú eres una nueva criatura. Porque estás en Cristo. No es por tu fuerza, sino porque estás en Cristo. ¿Cómo mantenernos en las tribulaciones? Quiero leer 2 Corintios, capítulo 4, verso del 7 en adelante. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, aunque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En medio de nuestras luchas, de nuestras tribulaciones, nosotros podemos saber que este cuerpo se va deteriorando, se va desgastando. Pero dice aquí que nuestra mirada no puede estar en lo que nosotros podemos ver, en lo físico, en lo que podemos palpar, sino que tiene que estar en lo espiritual. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso nosotros lo creemos porque es lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y porque Él ha quitado el velo y nosotros hemos creído en Él. Y creemos que Él es fiel, que Dios no miente. Y por eso podemos descansar en Él y estar seguros. Ahora en Hebreos 12, dice lo siguiente, pasaje también maravilloso, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dice,
que también nosotros debemos estar en Cristo, confiando en el Señor Jesucristo. Es decir, nuestra mirada es la misma idea. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo, puesto los ojos en Jesús. Y este pasaje se combina con el pasaje anterior, con el capítulo 11, que nos habla de esta lista de héroes de la fe, que fueron hombres que vivieron por la fe, y que por la fe conquistaron reino, y que por la fe pudieron dar su vida, y que por la fe rehusaron llamarse hijo de la hija de Faraón, como en el caso de Moisés, y escoger ser vituperado, maltratado, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso lo hizo Moisés por la fe. Ahora, porque tenía la mirada puesta en el Salvador. Si nuestro pensamiento está en Cristo, entonces nosotros podemos en este mundo vivir para Cristo, aunque haya lucha, pero podemos vivir para Cristo porque nuestra mente está en Él. Y eso es lo que el escritor de Hebreos dice ahí: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos tienen que estar en Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos no pueden estar en el mundo, ni en sus placeres. Tienen que estar únicamente en Cristo. Ahora, este pasaje sigue diciendo, dice, puesto delante de Él, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. El gozo puesto delante de Él. Por obrar nuestra redención para que nosotros pudiéramos tener vida, fue que Cristo sufrió la cruz. Dice la Biblia en Hebreos también, pero en el capítulo 2, el verso 10, ahí lo dice. Dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Por eso fue que vino Cristo. No para Él ganar ningún mérito. Él es glorioso. Siempre ha sido glorioso. Y su gloria no crece. Su gloria es infinita. Pero Él vino para que tú y yo pudiéramos ser redimidos. Para que tú y yo pudiéramos estar en su presencia. Y sabiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Y por eso es que Jesús sufrió la cruz. El gozo puesto delante era ese. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pensar en esto. Y el saber de que Jesús hizo eso por amor a nosotros, también ha de motivarnos a nosotros a que nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestro anhelo sea Cristo, sea lo espiritual. Debemos quitar nuestra mirada de lo terrenal y mirar en todo momento al Señor Jesucristo. Dice, consideren, analicen, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice, porque aún no habéis resistido, no habéis combatido hasta la sangre. Me perdí. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ninguno de nosotros ha dado la vida todavía combatiendo contra el pecado. Y aún si nos tocara dar la vida es por nosotros. Pero Cristo dio su vida por un pueblo que Él vino a salvar. Para llevar nuestros pecados. Para que nosotros pudiéramos tener vida. Por eso Él combatió allí contra el pecado. Pero nosotros aún no hemos llegado a ese punto de luchar para dar nuestra vida. Ahora, el ejemplo de Cristo ha de estimularnos a nosotros a buscarle solo a Él. A buscarle en todo momento. ¿Qué es mirar a Cristo? ¿O qué es estar enfocado en Cristo? Es poner todo tu afecto en Él. Es entender la magnitud de su obra redentora. Es no olvidar el costo de tu salvación. Mirar a Cristo es conocerle en todo su esplendor, en todo lo que Él es y significa. Eso es pensar en Cristo. Pensar en Cristo es conocer cómo Él vivió e imitar su ejemplo. ¿Qué sabes tú de Cristo? ¿Qué opinión tienes tú de Cristo? Esa sería una buena pregunta. Cuando llegues a tu casa, háztela. ¿Qué yo creo de Cristo? ¿Cuál es mi opinión de Cristo? Si alguien me preguntara, algún amigo, ¿qué yo le diré de Cristo?
Ahí en Colosenses 3, 2, 3 y 4, el apóstol Pablo nos dice quién es Cristo. En Colosenses, en el capítulo 1 y en el 2 completo habla de esto, pero yo solo voy a leer este texto. Dice así, versos 3 y 4, dice, hablando de Cristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es decir, ¿quién es Cristo? Cristo es Dios sobre todas las cosas. Cristo es eterno. Cristo es el creador del universo y de todas las cosas que existen, incluyendo el agua. Pero también en Cristo está todo el conocimiento, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Hay algunos que profesan conocer a Cristo y realmente no le conocen. Ejemplo, los que tienen a Cristo aún crucificado. Los que tienen a Cristo como una imagen en una billetera o quizás en un almanaque o en un cuadro muy popular, muy famoso, pero ese no es Cristo. Cristo no era así, ni se parece. Los que tienen a Cristo simplemente como un hombre perfecto. Hay muchas personas que dicen que ellos creen en Cristo, pero que Él era un buen hombre, un hombre perfecto, pero un hombre, una criatura. La Biblia en Colosenses capítulo 1 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Y ese es el Cristo que nosotros conocemos, ese es el Cristo que Dios nos ha revelado en su palabra. Otros tienen a Cristo como un gran revolucionario. Dicen que Él fue un revolucionario, que revolucionó su tiempo. Y otros lo tienen como un profeta más, como un simple profeta. Pero Cristo es Dios sobre todas las cosas, y Cristo es el Salvador del mundo, y Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Algunos líderes carismáticos han confesado algunas cosas acerca de Jesús, pero yo por cuestión de tiempo no puedo leerlas. Pero lo voy a mencionar. Uno de estos líderes tiene un pensamiento que niega completamente la humanidad de Cristo. Dice que Cristo no es Dios, niega su divinidad y dice que no es Dios porque Él se cansó, porque Él tuvo sed y porque Él durmió. Y que Dios, dice la Biblia, que no duerme, que Dios no se cansa y que Dios no tiene sed. Pero está negando lo que la palabra nos revela de Dios. La Biblia dice que Cristo era Dios y que Cristo era hombre. Por eso nosotros decimos que era 100% Dios y 100% hombre. Y Jesús tuvo que ocupar cuerpo humano para poder ocupar nuestros lugares. La Biblia en Hebreos capítulo 4 habla de esto. Dice que tenemos un Salvador que puede compadecerse de nuestra debilidad. Porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Lo único que nunca cedió al pecado. Pero Él tuvo un cuerpo humano igual que tú y que yo, para poder ocupar nuestro lugar y para podernos redimir. Ahí en Hebreos 1 también habla de esto. Por eso es que Él ocupó cuerpo de carne, para podernos llevar. Lo voy a leer porque este es un texto clave. Hebreos capítulo 1. No tenía pensado leer este texto, pero bueno. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, que somos nosotros los que hemos creído, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pero el verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir que ahí está bien claro por qué Cristo ocupó un cuerpo humano, pero era Dios
Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Y otro de estos líderes también dice lo siguiente, que él no dijo, que Jesús nunca dijo que él era Dios. Que él había dicho que él caminaba con Dios y que él seguía a Dios, pero no que él era Dios. Pero lo que yo encuentro en la Biblia no es eso. En Juan 10:30 Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y en 1 de Juan 5:20 dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en Romanos 9:5, también hablando ahí de los patriarcas y de los pactos y todas estas cosas, dice, por medio del cual vino Cristo. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Así que estos líderes niegan la divinidad de Cristo y niegan su humanidad. A veces nosotros podemos pensar, no, ellos están errados en ese punto. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque eso era lo que hacían propiamente los gnósticos. Es por eso que nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo. Nuestros pensamientos tienen que estar en Cristo y no en la filosofía o las enseñanzas de los hombres, sino únicamente en Cristo, porque Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Redentor. Y el tercer y último punto lo voy a decir así. Una cosa importante. Dice la Biblia que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Nadie puede reconocer que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador, si no es por el Espíritu de Dios. Así que el que niega esto, hay que ver cuál es su verdadera condición delante de Dios. Porque no es negarlo sencillamente. No es una negación sencilla, sino es una negación en la cual ellos se complacen. No es un error que alguien pueda cometer así, sino es algo en lo que ellos se complacen. Ahora, glorificados por su muerte, porque habéis muerto, dice, los beneficios de morir con Cristo. Por la muerte de Cristo yo tengo mi vida escondida en Dios. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. No hay condenación, hay seguridad eterna y guía y protección en mi caminar en este mundo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahí en Colosenses, en el capítulo 3, el verso 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que nuestra vida está escondida en Cristo. Y en 2 Timoteo 2:1-12 también habla de esto. Por la muerte de Cristo esa vida será manifestada, pero ya es nuestra. Ya es nuestra, la vida eterna es nuestra, aunque llegará un momento en que se manifestará en su forma gloriosa y definitiva. Esto es en el futuro. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Ahí en 1 de Juan, en el capítulo 3, el verso 2, el apóstol nos habla de esto. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, que le vamos a ver tal como Él es. Y nos vamos a manifestar juntamente con Él. Eso es lo que dice ahí este pasaje de Colosenses 3. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por la muerte de Cristo participamos de su gloria. Seremos manifestados con Él en gloria. Ahí en Colosenses 1, del 10 al 14, nos habla de eso. Y en Colosenses 1, 27 nos habla de eso. Y en Romanos 8, 18 nos habla también de esto. Dice, las aflicciones del tiempo presente no son nada comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, que las aflicciones de este mundo no se pueden comparar con la gloria que se va a manifestar en los hijos de Dios. No gloria que es nuestra, sino la gloria de Dios, y que Dios nos va a permitir participar de esto en alguna manera. Nos dará cuerpos glorificados, y ahí sí ya no va a haber más pecado ni maldad. Dice ahí en Colosenses capítulo 1, 10 al 14, lo siguiente.
Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién es el que nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz? El Padre. Es Dios el que nos hace aptos. No es nadie más, no somos nosotros, es Dios el que nos hace aptos para participar de esa herencia. Dice el verso 3, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y por esa sangre de Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Pero dice ahí que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, Jesús. Es decir, que somos participantes de los beneficios del reino. Y uno de esos beneficios es que hemos sido o vamos a ser glorificados en una forma total cuando el Señor venga por su pueblo. La pasión del cristiano ha de ser la muerte de Cristo a tu favor. Reconocer que ese sacrificio es tu esperanza. Así que la muerte de Cristo es tu liberación. La muerte de Cristo es tu deleite. Es tu apasionamiento. Esa ha de ser. Si tú eres un creyente, tú tienes que apasionarte con Cristo y con su obra. Y la muerte de Cristo, hermano, es nuestra esperanza. Es saber que hemos sido, que vamos a ser glorificados con Él. Esa debe ser nuestra motivación para vivir en este mundo. El saber que si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar y después le voy a pedir a Gina que ella va a tener un anuncio. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Y Señor, también gracias por tu palabra. Padre, permite que tu palabra haga bien a nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos para buscar, Señor, las cosas espirituales y que nuestra mente, Señor, nuestra vida pueda estar enfocada en ti, Señor. Permite que el anhelo de nuestro ser sea pensar, Señor, en ti y en lo espiritual, Señor. En todo lo que tiene que ver contigo, Padre. Ayúdanos en esta semana, Señor, y guía nuestros pasos para que cada día podamos buscarte, oh Dios. En el nombre de Cristo. Amén.